Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Estados Unidos, Long Beach, 1982. Como rezaba el rótulo que veíamos anteriormente, nos vamos al domingo 4 de abril de aquel año 1982. Voy a hacer un especial hincapié en esa fecha, que en muchos lugares, por ejemplo, como la República Argentina, era una fecha muy emblemática. Ese fin de semana era un fin de semana muy especial, y el 4 de abril de 1982 tenía lugar este tercer Gran Premio del año 1982, pero no solamente era un fin de semana especial por muchas razones ajenas a lo que tenía que ver con el deporte en Argentina, sino que era un fin de semana también recalco, muy especial, porque era la primera carrera después de muchísimos años, desde el Gran Premio de Japón de 1976, esas últimas tres carreras del año 76, que no había un argentino, que no estaba Carlos Alberto Reutemann. Esta era la primera carrera. Este Gran Premio de Long Beach de 1982 era la primera carrera después del retiro definitivo de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1. 4 de abril de aquel año, unos días antes, o mejor dicho, vamos a decirlo de otra manera, unos días después del Gran Premio de Brasil de 1982, habían disputado dos antes de este, mientras vemos imágenes de todos los prolegómenos, imágenes del colorido de ese Gran Premio de Long Beach de 1982, fuera de pista, y por supuesto todo lo que tenía que ver con cómo eran las cosas en aquel momento, ¿no? Cómo era la sociedad, cómo era la moda, tantas y tantas cosas que se veían en aquel momento. Bueno, decíamos que era la carrera número 3 de ese año 1982. Se había corrido el Gran Premio de Sudáfrica, luego el Gran Premio de Brasil en el circuito de Jacarepaguá, y posteriormente este nuevo Gran Premio, el tercero de la temporada, en las playas de Long Beach, en California, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Los Ángeles, casi un suburbio. Bueno, se terminó uniendo, sigue siendo una ciudad independiente, un municipio independiente de Long Beach, pero y con su identidad propia, por supuesto, pero la ciudad de Los Ángeles creció muchísimo. Estamos hablando de 35 años después. El Queen Mary, que estaba desde los años 60 anclado en el puerto de Long Beach y transformado en un hotel flotante desde ese lejano 1976, en que la Fórmula 1 pisó por primera vez este escenario, y que también se transformó ese Queen Mary en un emblema de este trazado, que para este 1982 tenía modificaciones. Se había estrenado, como decíamos, en 1976, había sufrido algunas modificaciones más bien ligeras, pero la primer gran modificación de este trazado de Long Beach para la Fórmula 1 fue en este 1982. Ya no existía la recta curvada larguísima, inmensa de Shoreline Drive, estaba cortada por una parte con una curva y contracurva para aminorar la velocidad de los autos. Recordemos que en el año 1980 había tenido lugar, al final de la recta de Shoreline Drive, el terrible accidente de Clay Regazzoni, en el cual perdió definitivamente la movilidad en las piernas. Para el año 81 no se hicieron modificaciones, pero sí se hicieron para la temporada 1982. Una temporada que tenía un montón de matices. Vamos a ir hablando uno por uno sobre ellos. Hacíamos el hincapié, por supuesto, en lo especial que era este fin de semana para Argentina, sobre todo porque ser un Gran Premio sin Reutemann después de tanto tiempo. Había dicho definitivamente no va más. Había dejado al equipo Williams una vez más necesitado de encontrar un piloto, y llamó Frank Williams a Mario Andretti, que por aquel entonces estaba corriendo en la IndyCar americana,
y tenía ese fin de semana libre y dijo, como no tengo otra cosa que hacer, lo dijo de broma, pero era verdad, no tenía otra cosa que hacer y se decidió por ir a correr a reemplazar a Andretti a Carlos Alberto Reutemann en el equipo Williams, haciendo equipo con Keke Rosberg, que se encontraba como inesperadamente como jefe de filas en el equipo Williams después de haber estado a punto, muy cerca de no disputar esta temporada 82 de la Fórmula 1. Keke Rosberg y las vueltas de la vida, el retiro de Alan Jones, un montón de historias que, bueno, podrían haber hecho desembocar a otro piloto en ese auto, pero finalmente terminó estando Keke Rosberg. La suerte le favoreció y luego el retiro definitivo de Carlos Alberto Reutemann terminó por darle el espaldarazo que necesitaba justamente para estar lo más adelante posible. Bruno Giacomelli, el piloto italiano del equipo Alfa Romeo, que estaba en alza, estaba en un equipo que estaba teniendo cada vez mejores performances. Habían debutado en el 79, habían terminado el año 80 muy bien, a pesar de la trágica muerte de Patrick Depailler. En aquel año habían terminado con Giacomelli, sobre todo en Watkins Glen, dominando la carrera hasta que un problema mecánico le dejó fuera. Luego en el 81 una temporada de transición con muchos cambios también en la Fórmula 1, y en esta temporada 82 habían empezado y arrancado muy bien. Los motores turbo ya amenazaban, ya estaban ahí, ya estaban siendo una auténtica realidad, pero como vemos en el equipo Brabham, como vemos en Nelson Piquet, Brabham, Ford. ¿Por qué Ford? Porque a pesar de tener el motor BMW, ahí vemos uno de los problemas, un golpe de Nelson Piquet en los entrenamientos. A pesar de tener a disposición el motor BMW, muchos problemas, numerosos problemas de confiabilidad hicieron que el auto estuviera propulsado en algunas carreras por el motor Ford, como era esta, por ejemplo, de Long Beach. Gilles Villeneuve en el tercer gran premio de esa temporada. Ferrari con la 126C, que de verdad era uno de los autos, era probablemente el auto a batir, turbo. Ferrari ya usaba, bueno, lo había estrenado en el año 80 en entrenamientos, se estrenó ya definitivamente como motor titular en ese año 81 con Pironi Villeneuve, y en este 82 ya tenían un chasis a la altura con ese diseño del británico Harvey Postlethwaite, que de verdad estaba haciendo un auto referencia con algunos problemas, bueno, despistes y problemas por acá y por allá, pero ya se vislumbraba que ese auto era un auto que iba a dar muchísimo que hablar, un auto que iba a ser con toda seguridad la referencia, dije 126C, 126C2, era la del año anterior. Keke Rosberg en el Williams Ford, el hombre que todavía estaba dispuesto, bueno, mejor dicho, que a partir de ahora estaba dispuesto de este gran premio. No era un piloto, hablábamos de su, pero siempre que se le presentó una oportunidad, la aprovechó bastante bien. Y en esta ocasión, su primer gran premio como jefe de filas, como decíamos antes, como piloto número 1, ¿por qué no?, del equipo Williams, ya estaba tratando de ser protagonista, octavo en la grilla de partida, y este es el hombre que reemplazaba a Reutemann. Mario Andretti, Williams Ford, había quedado bastante atrás. Mario Andretti en la clasificación no había sido el mejor de los días para el piloto, el ítalo norteamericano, con el puesto 14 en la grilla de partida. Adelante, como vemos, la pole position del Alfa Romeo de Cesaris, con Niki Lauda a su lado, lo vemos a la derecha de la imagen, el piloto austríaco, que era la tercera carrera. Bueno, Arnoux y Prost, los dos hombres de Renault en la segunda fila, luego Giacomelli con el otro Alfa Romeo y Nelson Piquet con el Brabham Ford, no BMW. Villeneuve con la primera de las dos Ferrari, con Rosberg al lado, Keke Rosberg, Pironi con la otra Ferrari, con Jean-Pierre Jarier a su lado, el francés, Watson con el McLaren, Alboreto, Chiver, Mario Andretti, como decíamos, puesto 14 para él con el Williams, Lafitte con el Ligier, Elio De Angelis con el Lotus, Mansell con el otro Lotus a su lado, Ricardo Patrese con el Brabham Ford, Roberto Guerrero, el colombiano, Brian Henton, el británico, Jochen Mass con el March,
Derek Daly, el irlandés, y Raúl Boesel con el otro March, Slim Borgood, Manfred Winkelhock y el chileno Eliseo Salazar. Ahí está con el ATS número 10, que también participaba sus primeros momentos en la Fórmula 1 con el ATS. Todo preparado. Bueno, recalcamos la presencia latinoamericana, como decíamos, con Roberto Guerrero y con el chileno Eliseo Salazar. Y la no participación, la primera ausencia en muchísimo tiempo, muchísimos años. Un golpe verdaderamente fuerte para todos los argentinos en este Gran Premio de Long Beach de 1982, con la ausencia de Carlos Alberto Reutemann. Va a empezar la vuelta previa de Long Beach 82. Reciban un saludo de Víctor Seara. Gracias por estar aquí conmigo recordando estos momentos de historia de la Fórmula 1, leyendas. Cuando vemos estos años, la verdad es que añoramos muchas cosas, y muy especialmente en este fin de semana del 4 de abril, del 2, 3 y 4 de abril de 1982. Ahí están todos los autos rumbo a la primera curva. Todavía el tradicional viraje con la bajada después de este sector de Shoreline Drive, de Ocean Boulevard, la curva de Cooks hacia Linden Avenue, esa bajada que fue un lugar típico, que se transformó también en un símbolo de este Gran Premio de Long Beach. Y acá estaba toda la, bueno, vamos a ver dentro de muy poquito toda la nueva sección. Esta era del retome, la primera de las dos horquillas del gasómetro. Y acá entraban, en lugar de seguir derecho por Shoreline Drive, entraban en este sector nuevo. Ahí lo vemos, con muros, un nuevo asfalto en ese sector, una plaza que había ahí en el medio, para bajar la tremenda velocidad que tenían todos los autos. Recordemos que en la largada del año 81, Villeneuve apretó el acelerador a fondo, con el turbo le sacó unos metros viniendo desde atrás y no pudo frenar. Claro, venía como loco, no pudo llegar a frenar en la horquilla. La largada es en este sector, en Shoreline Drive, diferente al lugar donde se formaba la grilla de partida y donde era la llegada. Llegada por un lado y largada por el otro. En Shoreline Drive está por empezar la tercera carrera de 1982. La primera carrera sin Reutemann después de muchos años, con la pole de Andrea De Cesaris, el italiano, a su lado Niki Lauda, que regresaba a la Fórmula 1. Esta era su tercera carrera después del regreso. Los dos hombres de Renault, con Arnoux y Prost, con algo de lucha ya entre ellos. Por ahí asomaba Nelson Piquet, también estaba Bruno Giacomelli con el otro Alfa Romeo, muy competitivo. Allá atrás el auto blanco, el Williams FW07 todavía usaba Williams en esa temporada 82, el viejo modelo, estrenado ya por 1979, y lo tenía todavía Williams vigente. Arranca la tercera del 82, se quería meter ahí Prost por la parte interna. Niki Lauda lo trataba de evitar el austríaco. Ahí están todos los autos que van rumbo hacia la zona, frenada fortísima en la primera derecha. Vamos a ver qué puede pasar ahí sin problemas para De Cesaris, con Prost, con Lauda, con Giacomelli, que se metía cuarto. Por ahí asomaba, lo veíamos a Keke Rosberg. Villeneuve con una Ferrari, fíjense cómo es ese alerón, después vamos a hablar de él. Increíble, ¿eh? Con unas medidas realmente tremendas, exageradas, que después iban a tener su consecuencia esas medidas. Este sector es también parte del sector nuevo, que era lo que era la parte final anteriormente de este sector del circuito de Long Beach. Venían por otro lado, venían por la parte interna, ahora venían por afuera, hasta llegar a lo que era la última curva, que seguía siendo la última curva antes de la llegada. Este sector era el mismo, y ahí lo vemos. No era Prost, era Arnoux, que venía con ganas, con Lauda atrás, con Giacomelli, con Villeneuve muy cerca del italiano. Ahí lo vemos, ese sí es Prost, ahí venía Pironi. Hablábamos de ese alerón trasero tan particular, por decirlo de una manera tranquila, ¿no? La verdad es que era un alerón trasero exagerado, fíjense lo que era eso, pero no solamente era exagerada la medida, el ancho, que de cierto modo, bueno, en realidad no respetaba el reglamento, pero hicieron que respetase el reglamento haciendo dos planos. Como pueden ver, era asimétrico el auto.
Ese alerón era simétrico, con un plano adelante y con otro atrás. Era una argucia que se había inventado, bueno, a través de una idea de Mauro Forghieri, que terminaron plasmando con Harvey Postlethwaite haciendo ese diseño. Había algún elemento ahí en el medio de Shoreline Drive, no sé si era una bandera que se había volado, bueno, no lo sé, parecía que sí. Cuando tenemos a Lauda con ganas de superar a René Arnoux en el segundo puesto, mientras Andrea De Cesaris domina en estos primeros metros sin ningún tipo de problema. Son 75 las vueltas que tienen que dar todos los autos, una carrera larga, una carrera en circuito lento de 3.472 metros, 3.427, perdón, equivoqué, lo dije al revés. 3.427 metros. La imagen de René Arnoux con Lauda con ese casco blanco que utilizó durante parte de la temporada 82. Con ese casco retornó en ese Gran Premio de Sudáfrica del 82. Un gran premio en el que Lauda arrancó con todo. Y se decía que arrancó con todo porque la verdad que fue uno de los que lideró esa huelga, ese plante de los pilotos. Los problemas para el chileno Eliseo Salazar, una pena, se tenía que retirar. Ah, no, era Manfred Winkelhock que se retiraba. Cambio, una colisión para el piloto alemán, el compañero justamente de Eliseo Salazar. Una carrera que tradicionalmente brindaba muchos abandonos sobre todo por accidentes, incidentes entre autos o algunos toques contra los muros. No habían podido clasificar, importante, vamos a nombrar, ya que estábamos nombrando el primero de los abandonos de Winkelhock con el ATS. No habían podido clasificar Teo Fabi con el Toleman, Ricardo Paletti con el Osella, Chico Serra con el Fittipaldi Ford, Mauro Baldi con el Arrows y Derek Warwick con el Toleman. Un nuevo paso por la meta por parte del Alfa Romeo número 22 de Andrea De Cesaris. El Alfa Romeo 182. Alfa Romeo que compitió una parte de la temporada con el modelo con motor aspirado, con el B12, ahí lo podíamos oír. Y una parte de la temporada con el motor turbo de 1500 centímetros cúbicos, el legendario también 890T, así era denominado ese motor Alfa Romeo, que calzó al modelo 182B y 182T. Ya fue utilizado, como decíamos, la parte final de esa temporada 1982. El equipo conformado, como veíamos antes, Andrea De Cesaris, que es el líder de la carrera, y también por Bruno Giacomelli, que era un piloto que había estado desde el arranque de esa segunda vida, de esa segunda etapa del equipo Alfa Romeo propio en la Fórmula 1. Habían corrido ya por los comienzos de la década de los 50 como equipo propio, y volvían en ese año 79 con auto, con chasis y motor propio. Y se mantenían. Estábamos en el 82 y fíjense, con Alfa Romeo, con un buen patrocinio, eso sí, había 4 autos, McLaren y Alfa Romeo, que estaban siendo patrocinados por el mismo sponsor. Como vemos, blanco y rojo, no necesita ni presentación. En la bajada de la curva Cooks, una tradicional viraje, una bajada que trajo muchos problemas en los primeros grandes premios, hasta que, bueno, en casi todos, por no decir en todos, hasta que finalmente a partir del año 81 se decidió comenzar la carrera, dar la largada no desde el sector donde se formaba la grilla de partida, que era donde estaban los boxes, ahí por el sector que mencionábamos antes, de el llamado, bueno, no sé, el Ocean Boulevard, y se hacía desde ese sector, bajaban por la curva Cooks, curva Penthouse, hasta la curva del gasómetro, la horquilla, para entendernos.
no lo cambiaron porque había muchos incidentes y se decidió hacerlo de Joyland Drive a partir desde el año 81. Fue un poco caótico el año anterior, fue la primera carrera justamente en el año 81, esa carrera que venía ganando Reutemann, pero que tenía a Alan Jones bastante cerca y de él, y había un contrato que decía que él le tenía que dejar pasar. No lo dejó pasar, pero hubo una pasada de largo, una chicane por parte de Reutemann que simuló que era una forma de dejarlo pasar, ¿no? Terminó ganando finalmente Alan Jones esa primera carrera del 81 y después pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, Alan Jones, hablando justamente de él, también fue llamado por Frank Williams una vez más. Ya se sabe que es una tradición por parte del equipo Williams de llamar a todos los pilotos que corren en su equipo, que se retiran desgastados de alguna manera, y los vuelven a llamar para que vuelvan al equipo. Se retiraba Reutemann, fíjense qué paradójico, se retiraba Reutemann y Frank Williams, bueno, se había retirado también Jones, pero a finales del 81. Jones había disputado su última carrera en Las Vegas 81. Y Reutemann, 2 carreras y lo llamaban nuevamente a Alan Jones, que parezca increíble. Lo llamaban a Jones, Jones les dijo que no, que estaba retirado, que no tenía ninguna intención de volver, y llamaban a Mario Andretti, que justamente en una carrera en un país donde era muy conocido, Mario Andretti, que había ganado la edición de 1977 en este escenario, una carrera que fue siempre señalada por Chris Puck, el organizador, el alma mater de este Gran Premio de Long Beach, como muy importante. No tenían muy claro qué era lo que podía pasar con este Gran Premio si Mario Andretti no ganaba aquella carrera, porque fue, según Puck, un espaldarazo a nivel de promoción con la carrera para que fuese mucha más gente. Muy jugado venía René Arnoux, como lo veíamos con Niki Lauda, que le está muy cerca, está metiendo el auto por todos lados. Ahí estaba Giacomelli, se metía con el austríaco, se mete por adentro, por ¡uy! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, Giacomelli! ¿Qué hiciste, Giacomelli? Lo sacaste de pista a René Arnoux. El abandono del piloto francés, que venía siendo una muy buena carrera. Vio la oportunidad, Giacomelli dijo, esta es la mía, por acá me meto. Y se metió, pero no calculó bien la frenada. Se terminó llevando por delante al auto de René Arnoux. Fíjense qué desastre. Abandono de los dos. Niki Lauda, que no lo podía creer, cómo le allanaban el camino perfectamente. Y el abandono de Bruno Giacomelli, de René Arnoux. También teníamos que sumar el abandono de Eliseo Salazar por colisión también un par de vueltas antes. Por lo tanto, los dos pilotos del equipo ATS estaban fuera. El chileno, que no podía ir más allá de la vuelta número 3, y ahora se sumaba también a los abandonos el de Arnoux y el de Giacomelli. Lauda con pista más libre a partir de este momento. Por adelante parece que no hay demasiados problemas para Andrea De Cesaris. Un cambio notable. En el color del asfalto se veía la parte antigua, la parte vieja y la parte más nueva, ¿no? En ese sector que corta después de esta a la curva del gasómetro, lo vamos a ver claramente, ¿no? Lo vimos antes en el sector nuevo que tiene que venir a partir de ahora. Ahí está. Cuando se meta Lauda para adentro, cambia el color de asfalto nuevo. Y vuelve a retomar por Shoreline Drive. Este es Andrea De Cesaris, el Alfa Romeo. El equipo que estaba comandado todavía por Carlo Kitty, una leyenda verdadera en la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1. Sonaba lindo el B12, ¿no? Hablamos de este circuito callejero de Long Beach, el circuito que, bueno, todo partió, este Gran Premio sobre todo,
Ahí está la clasificación después de 6 vueltas. Seguimos hablando de Long Beach, de Cesaris, Lauda, Villeneuve, los 3 primeros. Este circuito que fue apodado como el Mónaco de América en un momento, por algunas características que tenía y sobre todo por tener algunas curvas, horquillas, algunos sectores de una velocidad y un trazado similar, ¿no? Problemas para Didier Pironi, la 126 C2 con una colisión contra un muro que hacía que terminase la carrera del piloto francés. Se acababa la historia rápidamente, prematuramente para el piloto de la Ferrari número 28, que se aprestaba para ir a la siguiente carrera. La siguiente carrera de esta iba a ser el Gran Premio de San Marino. Con esa pelea, y está el auto de Arnoux, roto en su suspensión trasera izquierda. Y lo digo con ese énfasis porque fue el Gran Premio donde se encontraron los pilotos del equipo Ferrari. Pero esta fue la última carrera antes de ese boicot que hubo de los prácticamente la mitad de los equipos. Corrieron solamente no corrieron los equipos ingleses, a excepción del equipo Tyrrell en el siguiente Gran Premio en San Marino. Esta fue la última carrera normal, se puede decir. También fue la última carrera normal, si vamos al caso, con todos los autos en pista para Villeneuve. Correría la siguiente en Imola y luego la siguiente lamentablemente ya no estaría, que sería el Gran Premio de Bélgica en Zolder. El Gran Premio de Argentina, que se llegó a hablar bueno, que estaba fuera del calendario en este año 1982 y que originalmente había estado dentro del calendario, del precalendario, para correrse el 7 de marzo en Buenos Aires. La repetición otra vez de lo que pasó con Giacomelli y René Arnoux. Un error tremendo, garrafal de Giacomelli. Se terminaba la carrera para ambos. Y hablábamos de carreras que fueron canceladas, que estaban en el precalendario para este 1982. El 7 de marzo se iba a correr en Buenos Aires y bueno, finalmente no, por múltiples razones. Y tampoco estaba viviendo una situación muy feliz Argentina por aquellos tiempos. Y también se canceló el Gran Premio de España, que se iba a disputar el 27 de junio. Casi un año después de aquella memorable tarde del Jarama en Madrid, con la victoria de Gilles Villeneuve con la Ferrari 126C, cuando aguantó a 4 autos detrás de él durante prácticamente toda la carrera. Cancelados los grandes premios de Argentina y España, el calendario de 1982 conformado definitivamente por 16 carreras. Empezaba en Sudáfrica, como lo había hecho. Segunda carrera en Brasil, como estaba pactado. Tercera esta de Long Beach. La siguiente, como dijimos antes, iba a ser la de Imola. Gran Premio de San Marino. Luego el Gran Premio de Bélgica. Mónaco. Detroit, que también iba a tener su primer Gran Premio. Por primera vez iba a correr en Detroit. Luego Canadá, Holanda, Gran Bretaña. Canadá, Holanda, Gran Bretaña, sí. Francia, Alemania, Austria, Suiza, que se iba a correr por primera vez con esa denominación después de muchos años, pero que se iba a disputar en territorio francés, en el circuito de Dijon, donde el año anterior, la Fórmula 1, donde en el 81 se había disputado justamente el Gran Premio de Francia. Gran Premio de Italia, la anteúltima, y luego la cita final, como había sido en el 81, iba a volver a correrse en el César Palace de Las Vegas. Iba a ser también la última de la Fórmula 1, solo duró 2 años, pero también hay que destacar que por primera vez de estas 16 carreras, 3 iban a ser en suelo americano. Esta era la primera, norteamericano, mejor dicho, específicamente, bien dicho,
estadounidense. 3 carreras pactadas en Estados Unidos. Ese es Watson, allá viene Villeneuve con la Ferrari número 27, asomaba con el Williams número 6 Keke Rosberg. De 16, 3 carreras en Estados Unidos. Esta era la primera, Long Beach, cerca de Los Ángeles, Detroit, en la misma ciudad, circuito callejero, y Las Vegas, en el estacionamiento del César Palace de Las Vegas. El sector que, bueno, con el pasar de los años, al final de esa década de los 80, se terminó, bueno, lo quitaron a ese lugar y se construyó muchísimo en ese sector y no quedó nada de lo que era el circuito. El abandono de Alain Prost, el otro Renault también fuera de carrera. Unos problemas que, bueno, otro incidente, en este caso para un toque contra el muro, un incidente propio para Alain Prost, el francés que también terminaba como su compañero de equipo prematuramente este Gran Premio de Long Beach, que tendrá 75 vueltas. Estamos en la vuelta número 11, todavía queda bastante. Estamos en Carreras de Leyenda, en Canal F1 Latinoamérica. En la imagen, John Watson, el hombre que iba, bueno, que acompañaba, superó a Villeneuve, Ferrari que no estaba teniendo en este caso en Long Beach un muy buen desempeño, pero había estado Villeneuve siendo protagonista en las 2 carreras anteriores. En una estaba peleando por la punta, se despistó, estaba con Piquet peleando en Jacarepaguá, y después había sido segundo en el anterior Gran Premio, en el primer Gran Premio. Y estaba compartiendo Villeneuve justamente con 6 puntos. Bueno, no. Vamos a aclararlo. No tenía puntos Villeneuve todavía. Estaba confundiendo con otro resultado. Con tantos pilotos. Villeneuve, que todavía no tenía ningún punto, sí tendría y acabaría ese año con 6 unidades, al igual que Reutemann, que tenía 6 del segundo puesto del anterior, del primer Gran Premio en Kyalami, donde ganó Alain Prost. Ahí está, redondo el tema. El McLaren MP4-1, el auto y el único auto que por aquel entonces tenía chasis de fibra de carbono, había debutado menos de un año antes. Menos de un año antes había debutado este auto en el Gran Premio de Argentina con John Watson, nada más. El equipo McLaren estaba conformado por Watson y De Cesaris, y Watson era el encargado de hacer debutar el primer auto de Fórmula 1 de la historia con chasis de fibra de carbono. Lauda tenía problemas, se había retirado, como decíamos, a finales de la temporada 79. En el Gran Premio de Canadá se presentó ahí, dio unas vueltas, decidió no correr más, aunque tenía la intención en principio, siempre se habló, bueno, de que esa temporada 79 iba a ser la última igualmente, pero se cansó antes. Lauda abandonó el circuito, debutó en ese fin de semana el argentino Ricardo Zunino en su lugar. Ahí está Bruno Giacomelli, lo que era la esperanza italiana todavía. Bueno, pero tenían otro italiano que iba bastante fuerte. Tenían unos fueras de pista en algunas ocasiones, pero también era un piloto muy rápido. El recordado Andrea De Cesaris, fallecido en 2014 en un accidente de moto en las afueras de Milán, y que dio mucho que hablar. Corrió para una cantidad innumerable de equipos de Fórmula 1. El italiano, nacido un 31 de mayo de 1959, tenía 22, y que había debutado en el Gran Premio de Canadá en 1980 con un Alfa Romeo. Luego pasó al equipo McLaren en el 81 y luego volvía a este equipo en el 82, equipo en el que estuvo en este año y en el siguiente también como piloto titular. Y su mejor año, a pesar de este muy buen parcial que tenía
en este 82, en este Gran Premio, mejor dicho. Iba a ser mejor año el 83 que el 82, cuando en principio Alfa Romeo tenía supuestamente un mejor auto, ¿no? En las dos carreras anteriores había sido 13º en Sudáfrica y abandonó en Brasil la siguiente. Ahí está De Cesaris en la imagen con un Lauda que viene cada vez más rápido. Viene muy fuerte Lauda. Se va acercando paulatinamente y lo tenemos al auto de De Cesaris. Y las cosas que se van complicando paulatinamente para el piloto italiano, que con el Alfa Romeo está teniendo cada vez más dudas. Ahí viene Lauda, se quiere meter por adentro. Qué rápido viene el austríaco. Y qué caída de rendimiento tan notable que tuvo De Cesaris en las dos últimas vueltas. Le va a ser prácticamente imposible a De Cesaris poder aguantar al auto de Lauda. El austríaco que, recordemos, retornaba a la Fórmula 1 en este 82 con ese nuevo casco que después se utilizó con los colores invertidos. Pero Lauda, que había abandonado, como decíamos, como comentamos antes, en ese Gran Premio de... Bueno, cuidado, porque se acabó el cuidado, porque De Cesaris duda. El brasileño de March, que no sabe por dónde tiene que dejarle pasar. De Cesaris, que se mete por el medio. Le tira la bronca al piloto brasileño. Y Lauda, que se mete adelante. Lauda, que es el nuevo líder de este Gran Premio de Long Beach del 82. Protege muy bien la zona interna, la cuerda. Va a llegar primero Lauda a ese sector. Toda la bronca le cae a Raúl Boesel con el March, que complicó el andar de Cesaris. Ahí vamos a ver la repetición. Y también la repetición de la bronca que le tiraba De Cesaris a Raúl Boesel mientras Lauda venía por adentro y capturaba el liderato en esta tercera carrera del año 82. Ahí está Lauda pasando una vez más por la meta, sacándole una distancia algo tranquilizadora también. Venía con muy buen ritmo el austríaco y era cuestión de tiempo que le pudiese superar. Estaba enojado De Cesaris con Boesel, pero era cuestión de tiempo. En algún lugar no era fácil superar en este circuito de Long Beach. No era un circuito sencillo para los sobrepasos, pero se podía llegar a hacer en algún lugar. Aunque, como vimos, Raúl Boesel le terminó facilitando las cosas a Niki Lauda, que capturaba, que volvía a liderar una carrera después de mucho tiempo, muchos años. Recordemos que se había retirado en el año 79, como dijimos antes, y que en ese 79 justamente no había liderado nunca un gran premio, y sí lo había hecho en la parte final del año 78, cuando justamente había ganado el Gran Premio de Italia. Ese Gran Premio, y qué cerquita le pasaba ahí De Cesaris a la pared. Había ganado el Gran Premio de Italia, ese en el que, bueno, todos recordarán por el accidente mortal de Ronnie Peterson, y en el cual en pista habían llegado adelante Villeneuve y Andretti. Cerca, no, muy cerca le pasaba. Y esa carrera en la que Lauda había llegado tercero en pista, se transformó como la que había sido hasta este momento su última victoria en Fórmula 1. Alain Prost, apesadumbrado en el sector de boxes con su abandono, un error que nadie podía imaginar a estas alturas de la temporada 82 cómo iba a cambiar todo. Recordemos, esta temporada 82 fue recordada por un montón de cosas, por un montón de situaciones que
la transformaron en una temporada diferente, con muchísimos problemas, con tragedias, con todo tipo de alternativas que la hicieron, bueno, hicieron que pasase a la historia por todos esos motivos, ¿no? Había comenzado, recordemos, como también apunté antes, con esa huelga de pilotos en el Gran Premio de Sudáfrica, primera carrera del año, un plante de los pilotos por un tema de que se negaban a firmar para tener la superlicencia para poder correr. Finalmente accedieron, corrieron la carrera, se disputó de forma normal. Lauda fue uno de los puntales de aquel intento de huelga de los pilotos, plante de los pilotos, fueron todos a un hotel. Así, de esa forma tumultuosa, comenzaba este año 82. La Fórmula 1, eso por un lado, ¿no? La Fórmula 1 técnicamente en aquel año 82 estaba en un momento de transición, porque este 82 era el último año que los autos tenían perfiles que tenían pontones con perfiles alares. Estaban prohibidas las polleritas ya desde el año 81. La altura de los autos era revisada de una manera exhaustiva, pero este iba a ser el último año que los autos tendrían esos perfiles. En los pontones, un efecto suelo que no era el ideal porque no se formaba el túnel Venturi debajo del auto, la ausencia de las polleritas y también la regulación de las suspensiones hidroneumáticas utilizadas en el 81. Por lo tanto, la distancia al piso era aproximadamente la misma durante todo el recorrido, aunque el gran cambio en este sentido con respecto al efecto suelo iba a llegar en el 83, con los fondos planos completamente planos, no valga la redundancia, abajo, ¿no?, del auto que tiene que ser completamente plano, y unos pontones que en muchos casos desaparecieron. Decíamos, técnicamente esa característica era la más llamativa, pero en el apartado técnico deportivo era el dominio, el comienzo del dominio de los motores turbo. Ya se había dado un primer paso en ese sentido en la temporada 81 con un par de victorias de Villeneuve, con la Ferrari 126C, un auto que no tenía un chasis a la altura, pero que lo iba a demostrar a partir de este 82 que con un motor turbo eficiente y confiable y un buen chasis, Ferrari había contratado a Harry Postlethwaite, las cosas podían cambiar mucho. Ahí está el alerón trasero de Ferrari con esa 126C, ese alerón que solo se utilizó en esta carrera, solo aquí. Y bueno, después vamos a contar por qué, pero bueno, está muy claro por qué fue. Ahí está el FW07, el Williams de Mario Andretti, con el número 5 que utilizó Carlos Alberto Reutemann en las dos primeras carreras del año, con Keke Rosberg muy cerca del auto de Gilles, entrando en ese sector. Y Ferrari que, bueno, estuvieron discutiendo todos los equipos porque querían más carga aerodinámica, querían aplicar mejor la potencia al piso con el alerón trasero, pero el reglamento no permitía un alerón trasero de esas dimensiones. Por supuesto, tenía que tener un ancho de 120 y ese llegaba a los 2 metros, como se puede ver, ¿no? Entonces pensaron en Ferrari, pensó Forghieri que podía ser una solución, no respetando lo que era en realidad el alma del reglamento, ¿no? Estaba Boesel siendo superado por Villeneuve y por el 6 de Keke Rosberg, que haciendo dos planos diferentes no era un alerón solo. Ellos decían, tenemos dos alerones, no uno. En la práctica era uno, ¿no? Porque era el efecto que tenía era ese. El Arrows, veíamos uno de los Arrows, era el correspondiente a... Vamos a ver exactamente si nos lo pueden mostrar, a ver cuál era. Puede ser el de Brian Henton, sí, el primero de los rezagados. Ya está adelante Keke Rosberg
adelante de Gilles Villeneuve. Will Williams, FW07, fíjense cómo, miren cómo le sacaba lo que era un motor turbo contra un aspirado, increíble. Aguantando Villeneuve ahí, la frenada. Muy bien por afuera. En un sector donde en el 81 también apretó el motor, apretó el pedal del acelerador. Llegó al final de Short Line Drive completamente descontrolado y quedó la parte trasera del pelotón. Y Keke Rosberg, que tiene mucho mejor auto en este sector, el sector más trabado, van rumbo a curva Cooks. Villeneuve, que recuperó bastante, pero viene con algunos problemas en algunos sectores. El FW07 sin la parte trasera del carenado del motor al descubierto. Un calor importante este fin de semana. Se llegó a superar los 30 grados. Ahí estaba Keke peleando con Gilles. Vamos a ver qué pasa en este sector. Se mete por adentro al final el Williams. Una muy linda pelea entre Rosberg y Villeneuve. Y Rosberg intentando de que no lo pase por afuera. Ahí está Gilles otra vez haciendo algo parecido a lo que había pasado en el 81. En ese sector justamente cuando venía Piquet con la caña de pescar y el Brabham Ford. Haciendo lo que podía también en ese sector. A diferencia notable de Piquet con las prestaciones que había tenido el equipo Brabham el año anterior. Con ese mismo motor, por supuesto. Piquet, que había ganado con ese auto en el año 1980 su primera carrera en Fórmula 1 en este escenario. Vamos a ver la repetición de lo que intentó hacer Villeneuve, algo parecido a lo que había intentado hacer. La seña que le hace un problema que tiene. Parecía que tenía algún tipo de problema Rosberg. Se lo veía que iba a entrar o que se iba a meter en la curva, pero al final no pudo ni frenar. Agarró la parte sucia. Se iba por afuera Villeneuve. Controlaba el auto. No sufría daños, pero seguía en carrera bastante lejos ahora de la posición de Rosberg. Este es Watson. Ahora con el Williams de Rosberg bastante cerca. Se va a meter por adentro. Ahí está Rosberg. Cuidado. Uy, cómo se metió Watson. Cómo se metió el irlandés. Estuvieron a punto de tocarse los autos. Muy cerquita. Algunos autos, como vemos, con bigotes delanteros, otros sin ellos. El caso de McLaren, que no los utilizaba. El caso de Williams, que sí. Williams con esa configuración en el frontal del auto idéntica a la con la cual habían terminado en la última parte del año 81, aunque tenían en Williams tomas de aire para los inyectores, doble toma de aire en la parte trasera, justamente esos problemas de refrigeración que hacían que el motor, en este caso en Long Beach, fuese utilizado sin ese carenado posterior, ¿no? Para que respirara lo mejor posible. Circuito de Long Beach. Hablamos antes de Chris Puck, el promotor, de un agente de viajes que después se transformó en promotor de una carrera de Fórmula 1, un apasionado de las carreras en este trazado que se utilizó para la Fórmula 5000 en los comienzos y que todavía permanece con un trazado completamente diferente, eso sí. Fue cambiando muchísimo hasta que llegó la última
gran modificación. Como decíamos antes, había tenido en las ediciones de 1976 y 77 un dibujo. Luego del 78 al 81 otro dibujo. A partir del 82 el dibujo que tenemos hoy, bueno, a partir y solamente por ese año, un dibujo bastante cambiado. Cuando viene Rosberg con mejor ritmo que Watson, lo va a tener que superar en cualquier momento. Y en el 83 fue la última vez que se utilizó para la Fórmula 1. También sufrió otro gran cambio, incluso en el que se cambiaba la recta principal. Los boxes pasaban del sector de Ocean Boulevard a Seaside Way, que era una recta, que era una calle que era paralela a la anterior y que hacía que la primera curva no fuese un embudo con una bajada en la que solía haber muchos problemas, ¿no? Aparte de la peligrosidad que tenía también si alguien se pasaba de frenada en ese sector, justamente. Peleando Watson con Rosberg. Estamos en el primer tercio de este Gran Premio de Estados Unidos, Long Beach, en 1982, en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica. John Watson, que recordábamos antes, a ver quién le pasó, cerquita al muro. Uy, no le pasó cerca, le pegó justamente no en la salida de la curva, sino cuando estaba preparando la curva siguiente. ¿Problemas para Rosberg? Bueno, lo veremos. Le mete bandera amarilla en algún lugar, algo está pasando. Uy, qué cerca lo tiene Rosberg, ¿eh? Venía con mejor ritmo, pero parece que no le afectó ese besito que le dio a la pared del piloto. El piloto finlandés, que siempre lo recordó con apellido sueco, ¿no? Su familia que se fue a vivir cuando era chiquito de Suecia a Finlandia. Le quedó el apellido sueco, pero es un finlandés de pura cepa, se puede decir, en ese sentido, porque siempre llevó la bandera finlandesa allá donde corrió. Ahí está, se quiere meter, no le deja Watson. Era un tipo bastante correoso. El irlandés, cuando había que superarle, costaba mucho. La verdad que costaba bastante. No era fácil. Nada sencillo. John Watson, nacido un 4 de mayo de 1946, contaba con, en esta ocasión, con 35 años, exactamente. 35 tenía Watson. Este 4 de abril del 82. Había debutado en Fórmula 1 en el Gran Premio de Inglaterra de 1973. Y todavía tenía mucho que dar en la Fórmula 1. Había ganado hasta este momento solamente 2 grandes premios. El primero había sido en Austria en el 76 con el Penske PC4. Aquella carrera en la que le dio a Penske su primer y único triunfo en la Fórmula 1. Luego había ganado en el 81, el año anterior a este, por primera vez un auto con chasis de fibra de carbono. Ahí están las posiciones después de 25 vueltas. Primer tercio cumplido, con Lauda adelante. Decíamos que 1981, primera carrera ganada por un chasis de fibra de carbono. Y en Silverstone, y hasta ahí se paraban las
victorias de Watson, que durante este 82 iba a tener novedades. Problemas, abandono, golpe del campeón del mundo, Nelson Piquet. Fíjense lo que era ir al límite. Piquet, que no tuvo ningún tipo de fallo de ese tipo en el 81. Y por no tenerlos, tenía la recompensa, ¿no? Tenía la recompensa de haber estado bastante adelante como para ser campeón por un solo puntito. Aunque en realidad le hacían falta, bueno, más que un solo puntito, por 2 puntitos. Porque Reutemann, si empataba a puntos, ganaba el campeonato. Piquet igualmente por por mayor cantidad de victorias, ¿no? Y también problemas para su compañero de equipo, el italiano Riccardo Patrese. Ahí está el Brabham número 2. Le faltaba la mitad de un bigote delantero. Piquet abandona la vuelta 25 con el Brabham. Tiene que retomar Patrese. Ahí estaba Rosberg. Se metía por adentro al final en la zona de Shirley Drive, entrando a la parte nueva. Con un Watson complicado. Ahí estaba la bandera amarilla, era por eso. Se lo podía llevar puesto completamente. Hay 2 autos. Uno, el de Piquet, que está ahí en la salida de la curva, y otro más adelante. Qué peligros, ¿eh? El Osella número 31 de Jean-Pierre Jarier, que se quitaba los cinturones de seguridad. Fíjense lo que era eso. Con los autos que... Esa era la trazada, la misma trayectoria ideal, ¿eh? Tremendo, tremendo. No había safety car, no había nada por el estilo. Y claro, con la bandera amarilla ahí. Las indicaciones que... No, bueno, la cantidad de banderas que tenían que sacar a los pilotos y la rapidez con la que tenían que reaccionar. Uf, tremendo, tremendo. No quiero ni pensar lo que podía pasar ahí. Laffite con el abandono, vuelta número 26, también por accidente. Otro abandono más. Fíjense la cantidad de autos. Winkelhoff, Salazar, Giacomelli, Arnoux, Pironi, Prost, Andretti, Derek Daly, Piquet, Jarier, Laffite. Todos estos abandonos, los 11 abandonos que he mencionado, por incidentes, por accidentes, empujando Jacques Laffite, su Ligier, hacia una zona más segura. Wow, tremendo, tremendo. Lo de la camioneta parada ahí, algo inconcebible completamente. Cómo podían estar o cómo podían pasar esas cosas, con una camioneta parada en plena trayectoria, con 2 autos también, pero sobre todo en la forma que estaba parada la camioneta, con un auto de Fórmula 1 que pasaba a todo lo que daba en ese momento. Las banderas amarillas sí eran respetadas, pero no había penalizaciones por ese tipo de cosas tampoco, así que era una historia completamente diferente, muy, muy diferente. El auto de Rosberg. Sonaba lindo también el Cosworth. DFB, 8 cilindros. Motor que por aquel momento era de largo, de lejos, el motor más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Este es el Tyrrell de Alboreto, al lado de Gilles Villeneuve, haciéndole todo tipo de aviso a los pilotos del peligro que podía haber en el sector donde se quedó el auto de Nelson Piquet. Es el auto de Alboreto con Watson, que viene acercándose poco a poco. Ahí está la bandera amarilla en el sector donde está el problema. Un poquito más adelante, bueno, lo deben haber retirado al auto de
de Piquet. Primer plano, ahí está el auto de Watson entrando a boxes con problemas. John Watson, el trabajo sobre el auto del irlandés. Y los cambios de neumáticos que eran completamente diferentes, por supuesto. En otro nivel sigue comandando la carrera Niki Lauda, el recién retornado Niki Lauda, en un gran premio espectacular para él, en el retorno real, se puede decir, de ese con solo 2 carreras en las que se tuvo que aclimatar. No llevaba demasiado tiempo, ya estaba dominando un gran premio de Fórmula 1 de forma muy clara. El austríaco, con ese MP4-1. El auto que debutaba con John Watson en el Gran Premio de Argentina y que fue uno de los alicientes, probablemente el motivo principal por el cual Niki Lauda aceptó volver a la Fórmula 1. No hubiese vuelto Lauda, dijo, de no haber tenido la seguridad de que podía correr con este tipo de auto, con una seguridad extrema que lo que daban los autos de chasis de aluminio, sándwich de aluminio, nido de abeja. Y ahí vemos la repetición de algo que no se puede ni creer, ¿no? La verdad que esto es inconcebible, no. Lo siguiente. Tremendo. Esto contado ahora en el año que estamos parece ciencia ficción, una mentira, que alguien le cuente. No, esto pasó, pero así se intervenía en el año 82 en la Fórmula 1 de una manera muy poco segura. Y hablábamos justamente de seguridad, pero de qué podía valer, ¿no? La seguridad en ese sentido, con autos que no estaban señalizados de la manera correcta. Al fin y al cabo, todo depende de la manera en que se señalice, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y no hay que ir más allá de lo que pasó, por ejemplo, en el Gran Premio de Japón, con lo que terminó con la muerte de Jules Bianchi, ¿no? Tantos años después. Problemas de procedimiento, porque las grúas o las camionetas en sí no son algo peligroso, solo que puestas en el medio de un Gran Premio de Fórmula 1 se transforman como algo potencialmente letal para la forma que tiene un auto de Fórmula 1, que se puede meter abajo. Y si estuvieran protegidos, o esa camioneta entrase en el momento que tiene que entrar, de la manera que tiene que entrar, o se neutraliza la carrera, la historia debe de ser completamente diferente a lo que finalmente termina siendo. Ese era el Lotus de Elio De Angelis, y detrás viene el 22, el Alfa Romeo 182 de Andrea De Cesaris. Un auto que, como tantos de esta temporada 82, como pudimos ver, tienen una posición de manejo muy avanzada. Se había exagerado mucho esto. Esta vuelta número 31. Nos estamos acercando un poquito a la mitad de la carrera. Lauda, De Cesaris, Rosberg, Villeneuve, Alboreto y Chiver, los primeros 6. Que se mostraban los primeros 6 porque eran los que sumaban puntos. Recordemos, hasta la temporada 2002 fue de esa manera. Y eran casos muy acusados para algunos autos, como el Alfa Romeo de este año. Fíjense lo adelante que iba el piloto.
Algo parecido también para la Ferrari 126C. No era el caso del McLaren, que tenía una posición mucho más central el piloto. Lo iba a hacer también para el Ligier, que iba a debutar en el Gran Premio de Mónaco, JS17. Y otros autos que tenían, bueno, algunos, el Lotus, por ejemplo, tenía una configuración bastante más parecida a la del McLaren. Me refiero al 87B, que era el que estaba corriendo en este momento. Lotus que todavía, por supuesto, en esa temporada 82, como tantos otros, tenía motor Cosworth, el DFB 3000 centímetros cúbicos, el V8 más laureado de la historia. Sonido típico, sonido típico de los años 70-80. Sobre todo, diríamos, de la última parte de los 70 y principios de los 80, hasta que llegaron, bueno, principio, muy principio, ¿no? Estamos en el arranque prácticamente de la década, hoy reviviéndola, porque después llegó la era turbo, aunque este año todavía algo tenían que decir los autos que no tenían motor turbo, como este mismo que estamos viendo. Williams, que recordemos corrió con el modelo FW07 versión D. Esta era la versión C, igual a la versión que habían tenido en el año 81. Luego utilizaron una versión llamada D, que fue la final, cerquita del boleto de Villeneuve. Y luego utilizaron ya a partir de Mónaco el FW08. Golpazo, vuelta 33. Fíjense cómo quedaba el auto de Cesaris. Un golpe realmente tremendo por parte del italiano, que tenía que retirarse, tenía que abandonar. Fíjense cómo quedó el que fue líder de la carrera, sin consecuencias personales, pero con un auto completamente destrozado. Como vemos, el piloto de Alfa Romeo, que terminaba de esta manera su carrera, vuelta número 33, Andrea de Cesaris, el abandono que se suma al de Roberto Guerrero, que también abandonaba, no lo mostraron hace algunas vueltas, también por incidente. Es increíble la cantidad que llevamos hasta este momento. 1, 2, 3, 4. 14 abandonos hasta este momento por accidentes. Vuelve Andrea de Cesaris, exactamente. Hasta este momento 14 abandonos, todos por accidentes de Cesaris, Brian Hendon, Roberto Guerrero, Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jariet, Piquet, Daly, Andretti, Prost, Pironi, Arnoux, Giacomelli, Salazar y Winkelhock. No se puede creer, pero así ha sido hasta ahora este Gran Premio. Y felizmente, por suerte, por causas de accidente, este de Cesaris iba a ser el último, justamente. Qué cantidad de suciedad hay ahí en ese sector. Los llevan por delante de todos los autos. El auto de Villeneuve superando a Mansell, se quería meter al Boretto por ahí. Mansell, que le daba muchos problemas. Claro, ahí está el auto justamente de Cesaris. Complicó al Boretto el andar tan lento de Mansell. El equipo Tyrrell, que todavía tenía alguna llamita que todavía seguía persistiendo por ahí de lo que podían llegar a ser. Este es el abandono de piloto de Arrows.
el de Brian Henton, que lo dejaba justamente ahí. El piloto inglés que había sido gran protagonista de la Fórmula 2 europea, campeón también de la misma. Aunque curiosamente Henton había debutado en 1975 en la Fórmula 1. Luego lo que pasa es que no volvió, tardó en volver, lo hizo debutó con Lotus con el Lotus 72, vetusto modelo ya por aquel momento. Y volvió, se fue a competir a la Fórmula 2, tuvo éxito y volvió después a la Fórmula 1 ya como un piloto más consagrado, ¿no? Ahí está otra vez la grúa interviniendo en ese sector, bloqueada de Villeneuve. La imagen del puerto de Long Beach, al fondo Patrese, que siguió en carrera después de tener roto la mitad del frontal. El característico casco Simpson de Elio De Angelis, con esa abertura doble, un parante central en el sector de la visera. Es el auto de Brian Henton, Arrow, que recordemos en la temporada 81 había disputado este gran premio con la pole. Bueno, había comenzado acá en Long Beach la temporada 81 y estaba Ricardo Patrese, el hombre de la imagen, justamente haciendo la pole en este escenario con el Arrows, sorprendentemente en aquella temporada 81, el arranque de la temporada 81. Circuito callejero por excelencia, el Mónaco estadounidense, como se bautizó este circuito callejero de Long Beach, que ha tenido muchos trazados. En realidad fueron, bueno, hasta la actualidad 7 versiones tuvo este trazado, pero para la Fórmula 1 tuvo 5. Modificado completamente desde la temporada 82 a la 83, por ejemplo. Con muchas quejas también, a veces por los pilotos que no estaban de acuerdo con el trazado. Algunos dijeron que era demasiado, bueno, son los restos del auto de Cesaris. Y ahí estaba Patrese, se metía por adentro, italiano contra italiano, Brabham contra Lotus, marcas legendarias de la década de los 70 en la Fórmula 1. Hitos italianos que por el momento, por ahora, en este 4 de abril del 82, cuando vemos la repetición del sorpaso final de Patrese a De Angelis, dos italianos, decíamos dos pilotos que hasta a esta altura del 82, 4 de abril, tercera carrera, no habían logrado todavía su primera victoria en Fórmula 1. Ahí está Ricardo Patrese, el hombre que superaba a su compatriota De Angelis con el Lotus. Estamos ya pasando la primera mitad de este Gran Premio de Estados Unidos, Long Beach, 1982. La primera carrera
después del retiro definitivo de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1. Riccardo Patrese con el autor de la pole en el 81, en este escenario justamente. El italiano que había debutado ya en el lejano 77 en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco exactamente. Y que por mucho tiempo, por muchos años, detentó el récord absoluto de participaciones en la Fórmula 1. Estuvo esa primera mitad del 77 con el equipo Shadow. Luego en el 78 pasó a ser miembro del equipo Arrows, con los que estuvo durante 3 temporadas, 78, 79 y 80. Luego en el 81 pasó al equipo, luego en el 82 pasó al equipo Brabham, en el que estuvo volvió, regresó a este equipo, el equipo Brabham. Ahí estuvo durante otras 2 temporadas, bueno, casi 2 temporadas, porque era un equipo emblema para él durante muchos años. El equipo Williams, ahí corrió los años 88, 89, 90, 91, 92, 5 temporadas, para terminar en la temporada 93 con el equipo Benetton. Temporada 92 en la que se decidió, bueno, le dijeron que no tenía sitio. Del 92 al 93 Frank Williams le dijo: no tiene sitios, que se vaya buscando otra cosa. Se buscó un sitio y firmó contrato con el equipo Benetton. Y después, como suele hacer Frank Williams habitualmente, en muchas ocasiones, o hizo Frank Williams en muchas ocasiones, le invitó a un piloto que se vaya, de alguna manera se lo dejaba caer o se lo decían directamente. Y problemas en ese sector para Alboreto, que venía pasado de velocidad. Por muy poquito no le pegó al muro, lo pudo controlar finalmente el italiano, con algo de humo no muy tranquilizador en ese sector, en la parte trasera del auto. Entonces decíamos que Patrese estaba fuera del equipo Williams para el año 93, un año que era muy importante también para Williams, después de haber ganado el campeonato en el 92 con Mansell, y Patrese de segundo piloto. Le dicen que a Patrese que no tienen sitio para el año siguiente, cuando habían firmado el contrato con Prost, pero después no lograron el acuerdo entre Williams y Mansell. Mansell que se va y le queda un hueco, y otra vez Williams, que vuelve a hacer lo mismo que hizo un montón de veces, lo llamó a Patrese. Patrese le dijo: no, yo ya firmé un contrato con Benetton y no me muevo de ahí. Ahí voy a correr el año que viene. Lo siento mucho, buscate otro piloto. Y Williams fue lo que hizo. Subió al equipo de titular a Damon Hill y cambió la historia de Damon Hill. Lauda, Rosberg, Villeneuve, Alboreto, Chiver, Patrese, los primeros 6. La historia de Lauda, que la estaba reescribiendo nuevamente después de haberse retirado en la Fórmula 1 a finales del 79. Volvía Lauda, lideraba a los pilotos de forma a nivel gremial, digamos, y también lideraba ahora el Gran Premio, ya en su tercer Gran Premio después de el retorno. Un Lauda que se decía y se aseguró, por supuesto, que tenía graves problemas económicos en su compañía, la Lauda R, y necesitaba dinero fresco para poder volver a estar en condiciones económicas, en buenas condiciones económicas. Por aquel momento se hablaba del $1.000.000. Primer gran contrato del $1.000.000 firmado por Lauda por cada temporada.
aquella época era todo un muy buen dinero. Y Ron Dennis con el recién fundado Proyecto 4, el Project 4, con el diseño de John Barnard. Sobre todo la construcción, la parte interna era lo que tenía mucho que ver. Rigidez de chasis, ganancia de peso, ahorro de peso, mejor dicho, con el chasis de fibra de carbono. Algo que cambió definitivamente este auto, la historia de la Fórmula 1. Todavía no hacía un año que había debutado. Había debutado el 12 de abril del 81 en el Gran Premio de Argentina, en el último Gran Premio disputado en aquella primera etapa bueno, no, primera no, segunda etapa de Grandes Premios en el Autódromo de Buenos Aires. Porque en este 82 el Gran Premio de Argentina volvía a estar ausente del calendario, una ausencia que se prolongó hasta 1995. 13 años después de esta carrera volvía el Gran Premio de Argentina por 4 años, algo que todavía se anhela, se añora. El Gran Premio de Argentina que todo el mundo ya presagiaba que iba a tener una larga ausencia, porque no solamente se quedaba sin esa fecha, sino que también todos los sucesos por la guerra de Malvinas determinaron que la Fórmula 1 se alejara de alguna manera, y por supuesto apoyado por todo lo que ocurrió con ese retiro de Carlos Alberto Reutemann, definitivo, eso sí, después de que lo había ya hecho en la pretemporada, bueno, después de que terminó la temporada 81, pero Williams le convenció para que siguiera, pero Reutemann después de 2 carreras dijo basta, definitivamente. Bandera azul para el Ligier de Eddie Cheever. Ahí lo vemos. Otra vez el McLaren del líder, ya pasando la vuelta 42. El Ligier, que era el modelo utilizado en el año 81, ese con el que estuvo Jacques Lafitte luchando en la parte final del 81, incluso por el campeonato. Fíjense que tenía el mismo inconveniente de refrigeración como lo tenía el equipo Williams, y no llegaban a refrigerar todo lo bien que querían y tenían que sacarle directamente la parte trasera del capó, del carenado, ¿no? Parte del motor. Tipo Ligier, que compitió desde el Gran Premio de Brasil del 76 hasta el Gran Premio de Japón del 96. 326 grandes premios disputó Ligier en su totalidad. En esa parte final con propietarios diferentes, ¿no? No ya con Guy Ligier, el célebre fundador de ese equipo, con su primer Gran Premio ganado en el 77 con el francés, también un símbolo dentro del equipo, con el equipo conjuntamente, Jacques Lafitte.
tuvo 2 etapas en el equipo Ligier. La primera desde el 76 con su... Bueno, Laffit ya estaba en Fórmula 1. Había obtenido incluso un podio en el Gran Premio de Alemania del 75, pero debutaba con Ligier en el 76 y se mantendría hasta el 82, hasta finales de este año. Laffit con Ligier, luego pasaría al equipo Williams 2 años y luego retornaría al equipo Ligier, pero se terminaría prematuramente esa nueva unión, esa segunda etapa, por su accidente en Brands Hatch en el 86. Hacía que no solamente se terminase esa unión tan fructífera y tan recordada por todos los amantes de la Fórmula 1, Laffit y Ligier y Laffit se limpiaba la visera a Keke Rosberg con la mano como podía. Ligier de Ed Giver. Cambio de neumáticos. Se tomaban su tiempo, ¿no?, para cambiar. Bueno, otra historia. Ahí está el nuevo piloto número 1 del equipo Williams. El finlandés Keke Rosberg. Que buscaba por aquel entonces no solamente su primer título, sino que buscaba su primera victoria en Fórmula 1. Todavía la buscaba. Le iba a venir todo bastante junto. Bueno, tampoco fue un piloto excesivamente exitoso en lo que respecta a victorias, Rosberg. Logró 5 a lo largo de su carrera deportiva en Fórmula 1, una de ellas sin puntos, que sí había sido antes de esta carrera. En el 78 había sido con Theodore en la carrera de campeones en Silverstone, pero claro, había pasado muchísimo tiempo con un auto que era un derivado directo. Era como ganar con un Fórmula 2 en una carrera de Fórmula 1 prácticamente. Bueno, una carrera muy accidentada. El 6 de diciembre del 48 había nacido en Estocolmo. Pero yo siempre hago hincapié de que nació en Suecia. En Estocolmo, un 6 de diciembre del 48, constaba con 34 años. En este 4 de abril del 82. Viento 14 grandes premios terminó corriendo Keke Rosberg en su totalidad. Un casco que curiosamente se asemejó, no en este momento, no como lo llevaba ahí, que era más bien parecido al de Pironi, pero sí en el que vino después, que era prácticamente idéntico, muy parecido al que usaba Reutemann. Toda una parte lateral en amarillo y la parte superior en azul con un fondo blanco. Aquí el tradicional casco de Gilles Villeneuve, rojinegro. Una muy buena combinación de colores con la B de Villeneuve dibujada a través de una raya, ¿no?, superior. Sonido diferente el que tenía la Ferrari, muy diferente al que había tenido hasta el año 80, donde utilizaban los motores aspirados. Y todavía por ahí al fondo se escuchó antes, cuando teníamos la imagen de Villeneuve, algunos de esos sonidos de los B12 que estaban todavía, como dijimos, por ejemplo en el caso de
Alfa Romeo, aunque ya no había ningún Alfa Romeo en carrera después de los abandonos de Giacomelli y de Cesaris. El auto de Villeneuve con ese tremendo alerón trasero que iba a traer problemas para el equipo McLaren, para el equipo Ferrari. Esa idea se le permitió correr, pero al final tendrían problemas. El auto de Niki Lauda una vez más, el austríaco. Entrando ya en el último tercio de la carrera de este Gran Premio de Estados Unidos de 1982, la tercera carrera de la temporada de 16 grandes premios. Sudáfrica y Brasil habrían sido los dos primeros. Las dos carreras ganadas por Alain Prost, que lideraba el mundial con 18 puntos. Pero un error en esta tercera carrera de la temporada, como vimos, le dejaba fuera de carrera. Dominio hasta este momento de los motores turbo en el 82. Pero bueno, era un dominio que iba a ser de alguna manera neutralizado por varias victorias que vinieron por parte de el motor o los motores Cosworth. Mientras que Brabham, como dijimos antes, tenía ya a disposición desde los primeros grandes premios del año la posibilidad de correr con el motor BMW, pero fue realmente muy complicado ese arranque y tuvieron que volver al BT49, su versión D, debutando en el 79. Lo mismo que le pasaba a Williams, pero Williams no tenía disponible todavía el motor turbo. Para ganar se sabía que había que hacerlo, pero todavía en algunos circuitos y combinando resultados se podía llegar a hacer algo bastante digno en la Fórmula 1, aún en la Fórmula 1 del 82, con los top teams, o algunos de ellos como Ferrari, ya con el motor turbo desde hace más de un año, el equipo Brabham que ya lo tenía, McLaren que ya lo estaba preparando, aunque todavía le quedaba tiempo. El equipo Lotus, que todavía tenía, mira, justamente vemos al auto de De Angelis, todavía con el Cosworth. En este 82, en el que sería el último año en vida de Colin Chapman, que todavía estaba al frente del equipo. El BT50, como decíamos entonces, del equipo Brabham, que se hacía esperar. Y este era el Lotus. Estaba, bueno, este era el último año del verdadero Lotus, ¿no? Con Colin Chapman, como decíamos, compitiendo en Fórmula 1 desde 1958 hasta la utilización de este 87B
en un primer término y en el 91, utilizado en la parte final de la temporada 82. De esta que estamos reviviendo hoy en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica. Estamos en Long Beach, el gran premio número 3 de esa temporada que marcó una época en la Fórmula 1. La clasificación después de 51 vueltas, quedan 23. Poquito menos, porque esto es un poquito de atrás. Quedan 22 para el final. Una carrera que ha tenido muchos abandonos. Una carrera con muchísimos inconvenientes en ese sentido. Los abandonos de muchos pilotos por accidente, como el de Winkelhock en la vuelta 1. Luego el del chileno Eliseo Salazar con el otro ATS. El Alfa Romeo de Bruno Giacomelli, que se llevó por delante a René Arnoux. El abandono de Didier Pironi en la vuelta 6. Se pegó solo contra un muro, igual que Alain Prost, que rozó el muro. No tuvo un golpe tan importante como el piloto de Ferrari, pero también tuvo que abandonar. Luego el italo-norteamericano Mario Andretti, que solo también chocaba a su Williams FW07. El Teodoro de Derek Daly, choque propio también, igual que el de Nelson Piquet. Se daba contra un muro. Jean-Pierre Jarry con el Osella, Jacques Lafitte con el Ligier, Roberto Guerrero con el Ensign, Brian Henton con el Arrows, De Cesaris en ese golpe tremendo en la anteúltima curva con el Alfa Romeo. Hasta ahí los que habían abandonado. Este es el March de Jochen Mass. Y ahí estaba Niki Lauda, el líder de la carrera. El hombre que atrapó el liderato cuando lo estaba peleando con Giacomelli, pero se encontraron con Raúl Boesel en el con el March. Una falta de entendimiento entre Boesel y De Cesaris terminó por darle el liderato definitivamente a Niki Lauda. El auto de Jochen Mass delante del de Lauda. Lauda, que ya era bicampeón del mundo, recordemos, títulos 75 y 77 para él, le hace señas que pase. Jochen Mass, que estaba ya en la parte final de su carrera deportiva en la Fórmula 1, y tan final que en ese mismo 82, en el Gran Premio de Francia, iba a decir definitivamente adiós. Sobre todo después del tremendo accidente con tanta suerte que tuvo en ese mismo Gran Premio, enganchándose con Mauro Baldi. Aunque Jochen Mass había quedado muy afectado después de ser involuntario protagonista del accidente mortal de Gilles Villeneuve, que iba a sobrevenir un par de carreras después de esta. A Jochen Mass le quedaban 8 carreras más, contando a esta en Fórmula 1. Pero iban a pasar tantas y tantas cosas. La muerte de Villeneuve en el Gran Premio de Bélgica. La muerte de Ricardo Paletti en el Gran Premio de Canadá, que fue la única carrera justamente que ganó Nelson Piquet como vigente campeón en esa temporada 82. El tremendo accidente, como decíamos, de Jochen Mass con ese enganche con Mauro Baldi en la curva de Signes, que significó el adiós definitivo de la Fórmula 1 para el piloto alemán.
que se fue ganando solamente una carrera, que también estuvo rodeada de tragedia, porque fue el Gran Premio de España del 75, aquel en el que un accidente provocado por Rolf Tommelen terminó con la muerte de 5 personas al volar más allá del guardrail. Algunos periodistas, otros gente del público. Sector nuevo de ese circuito, la modificación del circuito de Long Beach, que comenzó utilizándose, como decíamos, con la Fórmula 5000, luego se combinó con la Fórmula 1. Ganado en los años, no para la Fórmula 1, con ganadores, bueno, en el 76, año de la inauguración para ese trazado, en el que se disputó la primera carrera. Hubo 2 veces que empezó el campeonato en este circuito. Una fue en el 76, cuando empezó con... una vez, corrijo, una vez, que fue en el 81. Segunda carrera en el 76 con triunfo de Clay Regazzoni, un 28 de marzo. En el 77, como dije antes, ganó Mario Andretti con el Lotus. En el 78 ganaba Reutemann con Ferrari, el mismo auto con el que en el 79 triunfaba Gilles Villeneuve en este escenario. En el 80 ganaba Nelson Piquet. En el 81 ganaba Alan Jones, después de haber punteado Reutemann durante gran parte de la carrera, la primera parte de la carrera. Y todavía iban a quedar 2 ediciones. Una es esta y la otra la del año siguiente, la del 83, que iba a ser ganada por John Watson con el McLaren, también con motor Cosworth. Temporadas 82, esta que tenemos hoy, y la del 83, en las que McLaren disputó ambos campeonatos con motor Cosworth. Tenían un avance tecnológico muy alto con el chasis de fibra de carbono, pero todavía seguían adoleciendo de una falta de potencia que vino toda de golpe a partir del año 84 con esa alianza con TAG y Porsche, que le dio tantos y tantos éxitos. 85, 86, títulos consecutivos para Prost. El primer piloto después de Fangio en lograr 2 campeonatos consecutivos en la Fórmula 1. Rosberg con sus guantes Simpson color naranjas. El auto de Rosberg con la falta de ese carenado trasero, al igual que Ligier, que optó por refrigerar mejor ese sector. Ligier, como Williams en el año 81, llevaban tomas de aire en la parte trasera para poder darle más aire a los inyectores. Y todavía en esta época se utilizaban soluciones de este tipo, no demasiado sofisticadas, pero bastante efectivas para por lo menos hacer que los propulsores aguantasen más tiempo y sin inconvenientes o hasta el final de la carrera. 36
.6, más de 36 segundos, lo que le lleva a Lauda a su escolta. Rosberg, aunque se está acercando paulatinamente el piloto finlandés, aunque Lauda era un auténtico experto en esto de controlar las diferencias de carrera. Como decía Lauda, para ganar carreras hay que ir lo más lento posible en función de la confiabilidad, ¿no? Shoreline Drive ahora para Niki Lauda, con Mansell detrás. Lauda que supo debutar, bueno, ya en la temporada, en la lejanísima temporada 1971, en el Gran Premio de Austria, Gran Premio de su país, con un March, el mismo auto con el que disputó la siguiente temporada al completo, la del 72. Y teniendo como mejor resultado un séptimo puesto logrado en el Gran Premio, en su segundo Gran Premio del año, de aquel 72 en Sudáfrica. Luego en el 73 pasó al equipo BRM, obteniendo como mejor resultado un quinto puesto en el Gran Premio de Bélgica. Eso era lo mejor que había logrado Lauda hasta ese momento, antes de entrar al Gran Premio, entrar en el Gran Premio de Argentina en el 74, debutar en el equipo Ferrari. Aunque parezca increíble, pero bueno, lograba Lauda en ese 74 su primera victoria en el Gran Premio de España, pole y victoria, en la que fue su cuarta carrera con el equipo italiano. En la primera carrera era segundo. Ya obtuvo su primer podio directamente en ese primer Gran Premio con Ferrari. Pero lo mejor hasta ese momento para Lauda había sido un quinto puesto, obtenido por él en Mónaco, en Bélgica, perdón. Y lo anterior, lo inmediatamente mejor que había tenido, era un séptimo puesto en Sudáfrica 72. Su tercera carrera de Fórmula 1, la segunda de aquel año. Y con ese quinto y ese séptimo puesto, con esas credenciales, Lauda se fue al equipo Ferrari, contratado. Algo que era, bueno, un poco intuitivo por parte de Don Enzo Ferrari también, ¿no? De contratar a pilotos por los cuales apostaba, por una cuestión de intuición también automovilística que no tenía parangón, y contrataba, algo parecido también pasó con Villeneuve, ¿no? Le daba confianza y sabía sacar lo mejor de cada uno de ellos. En este caso Niki Lauda, como decíamos, que era un piloto a esta altura, ¿no? Este 4 de abril del 82, que hoy recordamos, era un piloto completamente consagrado, que se dio el lujo de estar ausente durante 2 temporadas completas de la Fórmula 1 y volver al uno de los mejores equipos, cobrando lo que nadie cobraba en aquella época en la Fórmula 1. Decíamos, un contrato que se hablaba de $1 millón, más incentivos extras y patrocinios que iban por cuenta también o iban a parar a la cuenta del piloto, mejor dicho. El único de los dos Brabham en imagen que sigue en la carrera, el de Patrese, ese es De Angelis con Watson. Y el golpe, uy, complicado, complicadísimo ahí. John Watson con el McLaren. Vamos a ver la repetición. Ahí pasaba De Angelis, ahí venía Watson. ¿Qué pasaba exactamente? Se iba largo y lograba enderezarlo en el último momento, muy, muy al límite.
El control de Gilles Villeneuve con la Ferrari 126 C2. Primeros planos para el piloto canadiense. Ese diseño de Harvey Postlethwaite con la colaboración también de Mauro Forghieri, y que rompía de alguna manera la línea de diseño que venía trayendo Ferrari desde hacía varios años. Un auto más compacto, un auto más elaborado, con una aerodinámica muchísimo más eficaz, una distribución de pesos más correcta, y que para los pilotos fuese más sencillo poder domar, poder doblegar a esa cantidad de caballos que tenía aquel auto. O aquel motor, mejor dicho. 61 vueltas. Ahora, bueno, está por las 63, queda un poquito más de 10 para el final de este Gran Premio de Estados Unidos, Long Beach 1982, la tercera carrera de aquella temporada. El primer plano del alerón doble, que traería muchos problemas para el equipo. Ese sector de ahí era una horquilla, había dos horquillas. Una era la curva del gasómetro, la curva número 5, primera de las horquillas. Después de Shortline Drive, aceleración a fondo, curva rapidísima, que era una recta, se hacía como una recta hasta llegar ahí, que era una horquilla, pero se cambió para este año. Y también se cambiaba toda la parte final del todo ese último sector del circuito. Ahí está el diseño de Gordon Murray, el Brabham BT49 versión D. Un auto también compacto y que tenía ciertas reminiscencias, mejor dicho, la Ferrari 126 C2 tenía ciertas reminiscencias en lo que respecta al tamaño, la forma frontal, varios sectores del auto, tenía ciertos parecidos. Ahí está dejándolo pasar a un rezagado Niki Lauda, a Patrese, que vemos en la imagen, viene regulando mucho el piloto austríaco, dejándolo pasar, sabiendo que tiene que aguantar el auto perfectamente hasta el final. Incluso Alboreto se va a animar también a superar al austríaco, ahí lo hace. Con más de 30 segundos de ventaja con respecto a Rosberg, no tenía ninguna necesidad de seguir forzando al McLaren MP41 y sobre todo arriesgarse a tener un fuera de pista que terminase contra un muro de hormigón. Últimos giros ya para Niki Lauda con ese McLaren que debería ser el que le llevase a la victoria,
que estaba muy lejana desde la última vez que la había logrado. 22, fíjense cómo bajó en 14 segundos la diferencia entre Rosberg y Lauda. Decíamos que la última vez que había ganado Lauda era el Gran Premio de Italia de 1978. Habían pasado unos cuantos años, está bien. Habían sido dos de retiro, 2 años completos de Lauda fuera de la Fórmula 1, pero no dejaba de ser una cantidad de tiempo importante. Italia 78. Tuvo en aquel año, en aquella temporada, la primera de Lauda en el equipo Brabham. Duró menos de 2, pero tuvo 2 triunfos en su primer año, 78, en el equipo Ferrari, en el equipo Brabham. 2 victorias, las 2 envueltas en polémica. La primera fue la que lograba en Suecia con el famoso Brabham con ventilador. Y la segunda era en la de Italia, en Monza, con el famoso tema que comentaba, carrera ganada en pista por Villeneuve, seguido por Andretti, y ambos que fueron descalificados por adelantarse en la largada. Entonces la victoria fue a parar a manos de Niki Lauda, que cosechaba legalmente, se puede decir, porque bueno, en Suecia fue descalificado, luego volvió. 2 victorias con algo de polémica. Y que habían sido justamente las 2 últimas de Lauda en la Fórmula 1. A 13 con Alboreto, que sigue intentando acercarse. Lauda, que sigue en el liderato, pero que los dejó pasar sin tener que forzar la marcha, sin ninguna razón, con más de 20 segundos de ventaja. Aunque Rosberg poco a poco venía con ganas, ¿eh? Rosberg, que todavía no había ganado ni una carrera de Fórmula 1 por ese entonces, mientras que Lauda ya era un bicampeón del mundo. Campeonatos del 75 y 77. Y aquel del 76, recordemos cómo fue, ¿no? Por muy poquito no se terminó coronando campeón cuando decidió irse a los boxes y decidir no seguir corriendo por las condiciones que había en la pista. La diferencia que sigue bajando, ahora 20 segundos, casi redondos entre uno y otro, entre Lauda y Rosberg. Con menos de 10 vueltas ya para el final. La situación que parece muy controlada por parte de Lauda, que tampoco deja que se vaya demasiado. Alboreto adelante. Los autos de Fórmula 1 que tenían dirección directa, no tenían dirección asistida, por supuesto, ni mucho menos por aquella época. Cambios en palanca manual, cambios manuales. Dos autos que vemos uno detrás de otro, uno rezagado, el otro el líder, que el líder lo dejó pasar y que justamente, como vemos, dos autos con, bueno, dos no, 3, porque Williams también contaba con un motor Cosworth. Williams, Tyrrell, McLaren, todos equipos británicos por excelencia que contaban con el motor Cosworth y un muy buen chasis, que en diferentes épocas tuvieron épocas de gloria, ¿no? Williams, que ya lo había tenido, campeón con Johnson en el 80, casi campeón con Reutemann en el 81, y buenas perspectivas con Rosberg, como íbamos a ir viendo en este 82.
McLaren con el campeonato, los campeonatos de Fittipaldi y Hunt la década de los 70 con este motor. Tyrrell con 2 de los campeonatos logrados en el equipo Tyrrell al comienzo de los 70 con motor Cosworth también. Los llamados garagisti. Una frase un tanto con cierto tono despectivo, ¿no?, por parte de Enzo Ferrari para los equipos ingleses que, según él, se construían un auto en un garaje y le ponían un motor Cosworth y corrían en Fórmula 1. Como él, que tenía que construir su propio motor y su chasis. Empujando el Williams FW07 versión D. La aclaración en el rótulo inferior de la nacionalidad de los pilotos. En lugar de poner una banderita le ponían quién era, ¿no? ¿De dónde era? La diferencia que vuelve a aumentar entre Lauda y Rosberg. El equipo Williams, que contaba ya su quinta temporada con este patrocinio de los árabes, la aerolínea Saudia. Aunque los pontones el año anterior, en el año 81, contó con el apoyo de Leyland, antigua fábrica de automóviles británica. El patrocinio de TAX también, Technics d'Avant-Garde, la empresa de Mansour Ogier, que a partir del año 84 iba a tener esa alianza con McLaren, y también el mencionado empresario iba a formar parte también del staff del equipo McLaren junto a Ron Dennis, con los cuales hicieron época, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 80. En la imagen, Niki Lauda, al que le queda muy poco para convertirse en el ganador de este Gran Premio de Long Beach del 82. Un retornado Niki Lauda, que después de haber estado ausente durante poquito más de 2 temporadas, volvía a la Fórmula 1 con todo, superando claramente a su compañero de equipo John Watson, que había permanecido, y mostrando a las claras de su vigencia de un doble campeón del mundo, aunque ya hacía 5 años que había obtenido su anterior título, su más reciente título. Lo hacía Lauda por necesidades financieras, con un contrato que marcaba una época también en la Fórmula 1. $1 millón por temporada. Y Rosberg, siguiéndole los pasos, se achica otra vez la diferencia a menos de 20 segundos. Patrese, que está tercero, a más de 1 minuto. No hay posibilidades de que el italiano inquiete a Rosberg en ningún momento. Alboreto, que estaba cuarto con el Tyrrell Ford.
De Angelis con el Lotus en quinto lugar. Y John Watson con el otro McLaren que circulaba sexto. Ahí vuelve a subir. Bajaba y subía, bajaba y subía. Así estuvieron durante gran parte de ese último tercio de la carrera entre Lauda y Rosberg. La horquilla del gasómetro. Entrando en Shoreline Drive, el líder de la carrera. El hombre que estuvo fuera de la Fórmula 1 durante los que estuvo cerca de la muerte, allá por el 76, que volvió con 2 títulos en su bolsillo. Años 75 y 77 con la escudería Ferrari. Y no solamente sorprendió con tantas cosas que había hecho Lauda en la década de los 70, sino que ahora volvía en los 80 a tratar de ganar otra vez, a lograr lo que nadie había logrado. Después de 5 años obtener una nueva victoria. Casi 5 años, casi 4, vamos a ser más precisos. Casi 4 años. Ahí están, quedan 3 y fracción. Lauda, Rosberg, Villeneuve, Patrese, Alboreto, De Angelis. Antes dije Patrese tercero, no estaba Villeneuve. El chasis de carbono, que también era, por supuesto, autoportante, con todas las innovaciones y una parte central lo más angosta posible. En la parte inferior todavía se buscaba con la aerodinámica tratar de hacer la salida del aire de los pontones alares lo más limpia posible. Se podía ver en algunas de las imágenes, en algunas curvas, cuando hay un plano desde la parte trasera del auto, cómo era lo que se buscaba, ¿no? Exactamente. Y ahí está Niki Lauda, que se metía por adentro, dejaba pasar nuevamente a Michele Alboreto. Se juego con el piloto rezagado. Le quedan un par de pasadas por ese sector de la meta. Niki Lauda con ese equipo McLaren que estaba intentando obtener una nueva victoria. McLaren, que recordemos, no ganaba desde el Gran Premio de Inglaterra de 1981. La victoria de Watson, que también había roto una sequía importante del equipo que no ganaba anteriormente, de la temporada 77. Con James Hunt, 78, 79, 80. Temporada sin victorias para McLaren. Retornaban en el 81 en Inglaterra con este mismo auto. Y ahora trataban de obtenerlo en esta temporada 82 por primera vez en la tercera carrera del año. Sigue disminuyendo ahora otra vez la diferencia entre Lauda y Rosberg. La parte final para Lauda. Y las banderas que están preparadas ya para entrar en la parte final.
de este Gran Premio de Estados Unidos, Long Beach 82. La primera carrera después de mucho tiempo. Bueno, vamos a, mejor dicho, bueno, la carrera después del retiro de Reutemann. Lo digo porque, como lo comenté al principio de este recuerdo, Reutemann había estado ausente en las 3 últimas carreras del año 76 y fue cuando fichó por el equipo Ferrari. Solamente corrió una de esas 4 últimas carreras. Estaba para ayudar al equipo y al final se terminó quedando, pero fue una decisión conjunta también entre Lauda y Don Enzo Ferrari, que optaron porque Reutemann no corriera en esas últimas carreras. Por lo tanto, desde el Gran Premio de Japón del 76, que Reutemann no estaba en la carrera, no estaba en una carrera. Ahora sí, esta de Long Beach era porque se había retirado definitivamente de la Fórmula 1. Ahí está la bandera a cuadros. Era la última vuelta para Lauda y la victoria. Regresaba Lauda a la victoria después de Italia 78. La primera victoria para el equipo McLaren en este 82. El motor Cosworth, que también volvía a ganar. Ahí está Niki Lauda terminando este Gran Premio. Se baja el piloto austríaco. Segundo llegaba Keke Rosberg y tercero llegaba Villeneuve, pero iba a ser descalificado por ese alerón con doble plano que tenía en la parte trasera. Por lo tanto, iba a quedar en último lugar Villeneuve y tercero iba a quedar definitivamente Riccardo Patrese, aunque igualmente la carrera, vamos a ver, bueno, los 3 primeros van a lucirse juntos, Lauda, Rosberg y Villeneuve, ¿no? Patrese lo supo mucho después. ¿Qué sientes después de esta victoria? Ha ido todo muy bien. La verdad es que se rompió un poco. Hablaba del asfalto con algunos problemas, pero bien. Algunos se quejaron del circuito. ¿Qué opinas? Yo creo que bueno, no se quejaba demasiado de los nuevos trabajos, hablando de las barreras de concreto. ¿Cómo siente después de haber vuelto a ganar? La verdad es que estoy contento por haber vuelto, sobre todo a ser veloz de nuevo. La verdad es que después de las prácticas de los entrenamientos me he dado cuenta que íbamos bastante rápido y por eso pudieron ganar. Los 3 primeros. Está el momento en el que De Cesaris no se entiende con Raúl Boesel y aprovecha Lauda para capturar el liderato, aunque igualmente el italiano perdió mucho terreno posteriormente a esta maniobra y se terminaba la historia en ese momento. Para Lauda no había ningún problema capturando la primera posición. Gilles Villeneuve junto a Lauda. Es Skirpuk, el organizador de la carrera, hablando con Lauda y con Villeneuve. Villeneuve ganador en ese escenario en el 79. Y los integrantes del podio, ahí está Lauda, Rosberg, Villeneuve, pero luego pasaría Patrese a ser integrante del podio por esa descalificación por parte del piloto
de Ferrari por esa irregularidad en el alerón trasero. Ahí están los 3 primeros que se van a ir a dar una vuelta en el auto de exhibición de los 3 pilotos, de los 3 primeros. Ahí está Rosberg, Campeonato del Mundo, Prost 13, Lauda, Piquet, Reutemann con 6. Y así quedaban las cosas después de un par de... Bueno, hay un error, igualmente con ese campeonato. Un campeonato que iba a tener muchas secuencias trágicas a partir de el siguiente Gran Premio. Los 3 primeros se van a recorrer el circuito. Ahí están el ganador Niki Lauda con el segundo clasificado Keke Rosberg y Gilles Villeneuve, que terminaban en los 3 primeros puestos de este Gran Premio de Long Beach, Estados Unidos, en 1982. El recuerdo nuestro en Carreras de Leyenda de la que fue la tercera carrera de la temporada de aquel año. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento en Carreras de Leyenda. Gracias por haber estado aquí acompañándonos en el recuerdo de la historia de la Fórmula 1. Hasta cualquier momento.